Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy analizamos este purificador de aire, el Xiaomi Air Purifier 3H, que hemos recibido. ¡Empezamos! Xiaomi tiene en el mercado diferentes purificadores de aire. Entre ellos, la diferencia principal, la estética básicamente suele ser igual. Como podéis ver, es un dispositivo relativamente grande. Pero la verdad es que la potencia de aire que mueve es bastante importante y por tanto una habitación de unos 45 metros más o menos podría dejarla por completo limpia. Tiene un caudal KDR de 380 metros cúbicos por hora, es decir, es capaz de mover 380 metros cúbicos de aire cada hora por medio de su filtro. Lleva un filtro de 360 grados, es un filtro que se colocaría en la parte trasera, se coloca ahí. Ahí podéis ver el filtro. Se saca y se pone bastante sencillo. Es muy fácil de cambiar. Y además nos indica aproximadamente, por el uso que le damos y por la cantidad de partículas que ha detectado en el aire, nos indica cuándo es recomendable cambiar el filtro. Aproximadamente podéis haceros una idea que entre medio año y un año, en función del uso que le deis, será el cambio del filtro, que valen pues más o menos unos 20 euros o algo más, según donde lo compréis. Y podéis comprar los filtros de distintos tipos para diferentes partículas. En este caso es capaz de filtrar hasta un 99,97% de partículas, es decir, prácticamente casi cualquier partícula, sobre todo, por ejemplo, que sería mi caso, por el tema de las alergias. Una de las cosas que he notado después de tenerlo unos aproximadamente casi 2 meses de uso ha sido el hecho de que en la habitación, por ejemplo, donde lo tengo puesto, que sería el dormitorio, no estornudo tanto como antes. Antes yo soy una persona que tiene alergia desde que era pequeño, a pesar de las vacunas y demás, no ha funcionado como debiera, o sí, y podría estar peor ahora mismo, no lo sé. Pero el caso es que, por ejemplo, hay habitaciones donde, por ejemplo, cuando vas a entrar en el dormitorio y demás, que cuando tienes la ventana abierta, sobre todo en primavera, notas que estornudas con frecuencia, cuando te despiertas estornudas. Y la verdad es que yo lo he notado en cuanto a que ha reducido, o da la sensación de que ha reducido la cantidad de polen que pueda haber en una habitación. Lo tengo en funcionamiento y lo tengo programado para que, por ejemplo, se active y se desactive, solo esté funcionando durante las horas previas a acostarnos y durante toda la noche en modo noche, que es súper silencioso y la verdad es que no molesta para nada, no se oye nada y la verdad es que parece que va limpiando. Tenemos el indicador aquí. Bueno, nos indica que le queda un 72% de filtro. Como digo, ya lo llevo aproximadamente usando unos 2 meses. Será cosa de 7-8 meses lo que me va a durar el filtro. Y tenemos aquí la calidad de aire que nos indica. Este número 002 es prácticamente estar el aire limpio por completo. Y estas partículas, por ejemplo, se incrementan con bastante facilidad. Por poner un ejemplo, hace no mucho eché insecticida en la habitación porque había visto un par de mosquitos, eché insecticida en el dormitorio y cerré la puerta. Este parámetro pasó a ponerse además en naranja con 170, creo que fue aproximadamente el número, pero en cuestión de menos de 10 minutos volvió a dejarlo en los valores normales. Es decir, el purificador de aire para un dormitorio, el mío será aproximadamente de unos 10-12 metros o algo así, o quizá un pelín más grande, no sé seguro cuánto mide, pero vamos, es un dormitorio pequeño. En muy poquito tiempo es capaz de filtrar. Si por ejemplo lo lleváis a la cocina, imaginad que un día se os ha quemado algo y se ha llenado la cocina de humo, podéis ponerlo porque en cuestión de unos minutos tenéis seguro la cocina de nuevo, sin olores y sin nada de humo. Es cierto que el filtro, por ejemplo, al detectar que ha pasado por ahí las partículas de humo y todo lo que ha podido encontrar en el aire, el filtro durará menos, pero la verdad que para el uso que se le puede dar está bastante bien. En cuanto al tema de integraciones, al ser un modelo global, está soportado tanto por Google Assistant como por Alexa y podemos controlarlo por medio de la voz para poder encenderlo y apagarlo. Eso es algo bastante cómodo para, por ejemplo, si estamos fuera de casa y podemos controlarlo de manera remota. También lo podemos hacer, obviamente, con la aplicación de Mi Home. Y, sobre todo, por el hecho de que está soportado ya por Home Assistant. Pondré unas capturas en la web para que lo podáis ver, o incluso en el vídeo os pondré cómo se puede ver. Y tenéis un montón de datos de todos los sensores del estado en el que está. Podéis controlarlo para encenderlo o apagarlo por medio de Home Assistant. Y sobre todo por el hecho de, por ejemplo, ver
tenéis la manera de controlar el estado del aire y, por ejemplo, encenderlo en el caso de que queráis que se limpie pues a partir de X, o incluso, como lo tengo yo puesto, aunque lo tengo hecho a través de mi Home, la programación para que se encienda o se apague solo a las horas que vamos a dormir. De esa forma, tener la habitación lo más limpia posible a nivel de partículas cuando nos vamos a acostar. En cuanto al resto de especificaciones, tenemos una conectividad Wi-Fi que nos permite engancharlo a la Wi-Fi de casa y por tanto lo podemos usar desde donde queramos. También, como digo, al estar soportado por Home Assistant, lo podemos controlar desde dentro gracias a esa conectividad Wi-Fi. Como veis, tiene una rejilla, toda la parte inferior es una rejilla, la parte trasera es donde tiene la puerta del filtro. Es una construcción de plástico, se ve con buenos acabados. En la parte superior tenemos la rejilla por donde es la salida del aire. Toda esta rejilla es la rejilla que absorbe el aire, lo pasa a través del filtro y el ventilador es el que lo expulsa. Ahora mismo está encendido el purificador, no sé si pondrá ahí, está en un modo tranquilo y la verdad es que no se oye prácticamente nada y como veis el micrófono está aquí. Ya digo que por las noches no nos hemos percatado de que el aparato está encendido y funciona todas las noches desde hace 2 meses y la verdad es que lo hemos notado los dos en cuanto al tema de las alergias, o al menos dada la sensación, ya que este año en principio iba a ser un año de más fuerza de polen y por tanto lo estamos pasando quizá algo mejor que otros años en los que era más fuerte, sobre todo cuando llegabas a la hora de acostarte después de haber tenido la ventana abierta por completo durante toda la tarde para que se refrescara un poco la habitación. Y la verdad es que con el aparatillo este creo que hemos notado alguna mejoría. Como digo, en ciudades donde la contaminación sea algo más elevada, quizás sea además un producto más interesante por el hecho de que nos puede limpiar si abrimos las ventanas, el humo que pueda entrar de la calle, de los coches, es muy probable que nos afecte y que incremente este valor y en lugar de estar en valores que van siempre por debajo de 5 en mi caso, probablemente lo tengamos algo más alto y con este aparato podamos contrarrestarlo. En cuanto al resto de especificaciones, como he dicho, tiene un índice de KDR de 380 metros cúbicos de aire por hora. Tiene un caudal de formaldehído de 60 metros cúbicos por hora. También es capaz de mover esa cantidad durante 1 hora. Su ruido máximo, que sería cuando lo ponemos en el nivel 3, que sería así. Ese sí se oye, supongo que lo estaréis oyendo. Pero la cantidad de aire que mueve es bastante grande. Esto en el caso de que necesitéis limpiar. Vamos a ver, esa sería la velocidad mínima. Y el modo noche sería poner en la luna. Tiene una pequeña pantalla, como podéis ver, OLED, en la que nos da, aparte de la información, tenemos un pequeño pulsador que con él controlamos todo en el caso de no necesitar de no tener a mano, por ejemplo, el móvil o no querer controlarlo por medio de la voz. Es decir, sin necesidad de móvil podemos controlarlo por completo a través de la pantallita que tiene, muy cómoda y la verdad es que no molesta. Se puede apagar incluso para que en el modo noche, por ejemplo, no nos moleste si sois sensibles a la luz por la noche en las habitaciones. Y como he dicho, la potencia máxima es de 64 decibelios. Es un ruido bastante alto, pero no es para ponerlo para dormir, sino, por ejemplo, si estáis en una habitación donde ha ocurrido algo y huele mucho por ejemplo, a humo, porque ha habido humo, o, por ejemplo, habéis echado insecticida y queréis acostaros ya y todavía huele, lo ponéis en cuestión de minutos, es capaz de filtrar todo el aire y quitaría por completo los olores. Como he dicho, existen diferentes filtros que podéis ver, os pondré el enlace en la descripción del vídeo, para que podáis elegir el que más os convenga. Existen de diferentes tamaños de partículas, pero en general con el que viene para el tema de las alergias va bastante bien. He leído cosas sobre filtros que en teoría eliminan, por ejemplo, el coronavirus y demás, pero creo que no es algo que sea totalmente necesario porque en casa, por norma general, si alguien está contagiado, pues seguramente habrá otras vías y no es una enfermedad que se quede en el aire flotando, sino que realmente lo hace a través de las partículas de saliva, supuestamente, y por tanto creo que un filtro de esos no es algo necesario. Yo iría más enfocando estos productos para ya sea, por ejemplo, limpiar una casa donde o bien se trabajan, por ejemplo, imaginar que trabajáis en casa y tenéis algún tipo de producto químico que produce olores fuertes y que incluso no sea bueno. Pues para ese tipo de cosas sí que es bueno porque filtraría el aire en muy poquito tiempo. Incluso, por ejemplo, para si tenéis cocinéis bastante y se llena mucho los olores porque el extractor que tenéis o la salida de humo no es muy buena, podéis ponerlo en una cocina. Y sobre todo, como es mi caso, por el tema de las alergias para poder controlar el aire dentro de casa.
Con un aparato tenéis para prácticamente, pone que una teoría de unos 45 metros aproximadamente de habitación. Vamos a suponer que no llega tanto, pero sí que, por ejemplo, sus 30, 30 y tantos metros seguramente sí que lo hará. Es decir, con uno o dos aparatos de estos podéis tener controlada una casa casi de 80 o 90 metros por completo si los colocáis bien colocados dentro de casa para que estén en lugares que llegue la potencia a todos los rincones. Y probablemente con uno o dos ya digo que tengáis una casa completa, llena, libre de humos, por ejemplo, y si vivís en ciudades donde la contaminación es algo más alta, pues de esa manera os evitaréis bastante el problema. Muy cómodo en la integración con Google Assistant o con Alexa. Por poner un ejemplo, Alexa, apaga el purificador de aire Xiaomi. Como podéis ver, lo controla y lo podemos apagar y encender. Alexa, enciende el purificador de aire Xiaomi. En principio parece que el control sobre el purificador de aire por medio de los asistentes es solo el hecho de, al menos por lo menos con Alexa, es solo el hecho de poder apagarlo y encenderlo. Suficiente para poder realizar la función de apagarlo y encenderlo si estamos en la habitación, sobre todo si lo tenemos en modo automático, que veréis cómo se adapta en función del tipo de aire que tengáis en casa. Como digo, muy cómodo por la parte de las integraciones, está bastante bien y el hecho de ser un modelo global, tenemos los asistentes virtuales. Y sobre todo, como digo, a mí me interesaba la parte de Home Assistant, ya que puedo controlar, por ejemplo, la calidad de aire para apagarlo, encenderlo, o incluso, si detectara alguna cosa rara, el poder notificarme por medio de Telegram detectando los sensores. En la review por escrito veréis cómo se puede configurar para que aparezca dentro de vuestra configuración, e intentaré hacer algunas automatizaciones para que podáis ver cómo controlarlo por medio de Home Assistant, por si os interesa este modelo. En la descripción del vídeo tendréis tanto la review como los enlaces de compra para el aparato, como los filtros de repuesto, como digo, que tenéis varios a elegir y que podéis elegir o el que viene estándar o incluso algunos diferentes que tratan diferentes partículas, están más diseñados para otro tipo de partículas. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!